Los elfos y el zapatero. Adaptación de BookBox. Aunque Pedro Zapatero trabajaba mucho y era amable con todos los del pueblo, no había podido ganar dinero suficiente haciendo sus zapatos. En aquel día frío y nevado, todo lo que quedaba en su taller era el cuero necesario para hacer un último par de zapatos. Aquella tarde, Pedro cortó con cuidado el precioso cuero y dejó a un lado los trozos hasta la mañana siguiente para coserlos. A la mañana siguiente, Pedro estaba listo para empezar a trabajar. Pero con gran sorpresa, encontró sobre su mesa de trabajo un par de zapatos exquisitamente trabajados. ¡Qué mágico!, dijo Cecilia a su esposa al colocar los zapatos en el escaparate de la tienda, pues la temporada de compras acababa de empezar. Para más suerte, los zapatos le iban muy bien a la señorita Gertrudis. Ella pagó una cantidad generosa por ellos. Con el dinero, Pedro fue a comprar más cuero, el suficiente para 2 pares más. Esa tarde, Pedro se puso a trabajar cortando más cuero y dejó los trozos en la mesa antes de irse a la cama. Esperando un buen diseño, se durmió soñando con los zapatos. Cuando se despertó temprano, a la mañana siguiente, encontró de nuevo 2 pares de zapatos finamente trabajados. Los clientes los compraron rápidamente, eran obras maestras. Ahora, Pedro podía comprar suficiente cuero para 4 pares de zapatos. Este negocio mágico continuó durante algún tiempo, y el nombre de zapatero se hizo popular por tener los zapatos más elegantes de la ciudad. Ahora la vida era mucho mejor para Pedro y Cecilia. Un día, Cecilia dijo: «Me pregunto quién ha estado ayudándonos con tanta diligencia». Pedro anunció: «Esta noche nos esconderemos en el taller y veremos qué ocurre por allí». Y así lo hicieron. Exactamente a medianoche, 2 pequeños elfos entraron de puntillas y empezaron a trabajar en la confección de 2 elegantes zapatos. Ellos mismos iban pobremente vestidos y descalzos, con los pies desnudos. Antes del amanecer, ya habían salido corriendo, dejando varios pares de zapatos listos para la venta al día siguiente. Pedro y Cecilia estaban agradecidos a estos pequeños elfos y se preocupaban por ellos, pues trabajaban muy duro en tiempo frío. Entonces Pedro se puso a trabajar para hacer 2 pares de pequeños zapatos y Cecilia cosió 2 conjuntos de abrigo para cada uno de ellos. Durante la Nochebuena, en vez de pedazos de cuero, Pedro y Cecilia dejaron los pequeños zapatos y la ropa y se escondieron de nuevo. A medianoche, los elfos se asomaron y vieron los nuevos atuendos. Inmediatamente vistieron su pequeño cuerpo con ellos. Eran tan felices que empezaron a reír sin parar y a bailar allí mismo en la ventana.
y no se les volvió a ver nunca más. Pedro siguió haciendo zapatos cada día y él y Cecilia vivieron muy felices para siempre. Al igual que los elfos.